Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Y pues me da mucho gusto nuevamente poder acompañarles en este pequeño estudio de la Palabra de Dios para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a los Efesios. Y vamos a ver el día de hoy del versículo 25 al 32. Y esto continuando con el tema Nueva Vida en Cristo. Así que vamos a leer el texto y lo analizamos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que nos guíes a través de ella, que podamos comprender, sobre todo en corto, en el ahora, el qué quieres que hagamos, el qué quieres que dejemos de hacer, y tu palabra es clara, es correcta y directa en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes a ella. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, entonces, dice el texto, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, en la vida cristiana, esto de la mentira tiene que terminar. Es algo que, como hemos dicho en muchas ocasiones, es complicado porque se trata de una autodefensa, es decir, tratamos de protegernos, pero al protegernos vamos a hacer mayor daño. Entonces, mejor debemos asumir la responsabilidad de aquello que hicimos o que dejamos de hacer y decir, bueno, sí, yo lo hice, o perdón, sí, yo lo hice, o yo no lo hice, pero que sea verdad, porque el creyente tiene que caracterizarse porque es veraz. Porque recuerden que Jesús en Juan 8 les dice a unos discípulos que habían creído en él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Y después dice que Satanás es mentiroso desde el principio porque es padre de mentira. Así que una de las cosas que nosotros debemos de evitar es decir mentira. Y por lo contrario, hablar la verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Y esto es porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, tenemos correlación y nos necesitamos unos a otros, y por respeto y por obediencia a la palabra. Y sigue diciendo el versículo 26, medidas a tomar en la vida cristiana, dejar la mentira, y después dice, airaos pero no pequéis. Es decir, te puedes enojar, se te puede subir la sangre a la cabeza si quieres, puedes cambiar de color, pero no peques. O sea, nos vamos a enojar, nos vamos a irar, pero eso no nos da permiso a pecar. Y por esa razón debemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo y no perdernos en las emociones. Airaos, pero no pequéis. Y si usted se da cuenta, aquí está en imperativo. No es si quieren, no es opcional, es aírense, pero no pequen.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no les dure el enojo todo el día. Pues, o sea, y sobre todo arréglalo antes de irte a la cama, antes de que el sol se ponga. Así que aírate y que no te dure tanto tu enojo. Verso 27, ni deis lugar al diablo. Cuando uno se aira, cuando uno se enoja regularmente, da lugar al diablo. ¿Por qué? Porque las emociones fluyen, ¿verdad? Como si fuera un volcán en erupción. Y queremos tomar cartas en el asunto, pero cuidado porque uno puede dar lugar al diablo. Recuerde que Caín mató a su hermano precisamente por eso, por un enojo desmedido en contra de. Así que no demos lugar al diablo y por eso no demos la oportunidad de pecar. Verso 28. Cosas para hacer como nuevo creyente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí es esta situación de el que era ladrón, pues ahora tiene que buscar un trabajo y con su trabajo tiene que ayudar a los necesitados. Y yo creo que eso debemos de hacerlo todos, a la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que si Dios nos provee, tenemos que ayudar a aquellas personas que necesitan, ¿sí? Porque tenemos, más bienaventurado es dar que recibir. Y sobre todo aquel que padece necesidad. Y verso 29. Ninguna palabra corrompida. Fíjese, puede ser que si no dijera el calificativo, ninguna palabra salga de vuestra boca, pues sería como enmudece completamente. Pero dice corrompida. Ninguna palabra corrupta, ninguna palabra que tenga doble sentido, ninguna palabra que ofenda, ninguna palabra que dañe a la otra persona, al prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, o sea, tenemos codependencia y necesitamos los unos de los otros. Por esa razón debemos de medir, de pensar nuestras palabras. Y el creyente no debe hablar como habla el mundo, porque el mundo habla corrompidamente. Si se dan cuenta, muchas de esas palabras son ofensivas. Las palabras que se cambian, ¿verdad? Y no quiero mencionar absolutamente ninguna, porque seguramente usted conoce cómo habla el mundo, pero nosotros no somos del mundo, por lo tanto debemos de cuidar nuestra forma de hablar. Y tiene que ser sin palabras corruptas, que de alguna manera no son para edificación. Por eso después sigue diciendo el texto, sino que sea buena para la necesaria edificación, es decir, hablar correcto. Las cosas tienen un nombre y debemos llamarlas por su nombre. Y no debemos de alguna forma parecer muy sofisticados o muy del mundo, cuando en realidad esto no es algo que le agrade a Dios. Por eso están aquí cosas para hacer como nuevos creyentes y como creyentes antiguos, porque hay muchos creyentes, ¿verdad? Que bueno, diré que no sé. Sigo con el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, mentir, también el hecho de hurtar, el hecho de palabras corrompidas, entristecen al Espíritu Santo. Por eso, no hagas cosas que puedan entristecer al Espíritu de Dios. Y dice, con el cual fuiste sellados, es decir, mora en vosotros el Espíritu Santo, y si mora en nosotros, las mentiras las conoce Él, y los hurtos los conoce Él, y el enojarse y pecar lo conoce Él. Entonces, debemos recordar cada día su presencia en nuestra vida, y no cuando estamos en la iglesia pensemos que ahí está Dios, no. Recuerde que Dios es omnisciente y nos ve todos los días, los 365 y 66 cuando es bisiesto, así que debemos de cuidarnos de esas cosas que pueden entristecer al Espíritu Santo. Es una de las características de que el Espíritu Santo es una persona, porque una persona se entristece y una fuerza no se puede entristecer.
Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. Y aquí hay un proceso. Hay un proceso que de alguna forma uno tiene que evitar. Y lo primero que cae en la vida es la amargura. Es como cuando usted come algo y dice, ay, esto está amargo. Lo desecha, ¿cierto? Alguna acción que cometan contra usted, alguna palabra que cometan contra usted, que digan contra usted, algo que sea que de alguna manera le pueda llegar a afectar, no lo atesore en su corazón, que no se le amargue la vida por ello. Deséchalo. Porque si no lo hace, entonces se va a enojar, que es el siguiente peldaño a la escalera del maldiciente. Si usted no lo controla el enojo se vuelve ira, que es un enojo descontrolado. Y el enojo descontrolado, pues la gente empieza a gritar. ¿Y qué empieza a gritar? Palabras deshonestas, palabras crueles y demás. Y después de la gritería viene el maldecir, el desear mal a la persona. Es como cuando a alguien le dice a la persona que ama, ojalá que te... ¿Me explico? Ojalá, no, cuidado, porque eso ya es una maldición. Y nosotros no debemos, de alguna manera, maldecir y después toda malicia, deseo malo contra la persona. Así que quítese de vosotros toda amargura. Allí empieza todo: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y lo contrario, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Sabe? Hay gente que ha sido benigna con nosotros, que ha sido misericordiosa, que nos ha perdonado. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser benignos con otros, misericordiosos y perdonar. Es así. A veces nosotros somos los que ofendemos y a veces nosotros somos los ofendidos. Cuando somos los ofensores, tenemos que pedir perdón. Cuando somos los ofendidos, tenemos que perdonar. Así que esto es sumamente importante porque está hablando de la nueva vida en Cristo. Así que debemos de hacerlo para honrar y glorificar a nuestro Dios. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos recibido perdón, debemos de dar perdón. Esto es algo cristiano. Que pongamos la otra mejilla, que llevemos la segunda milla, que honremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Sufriendo a veces, pero no todo es sufrimiento, no todo es maldición, no todo es malo. Tenemos muchas bendiciones de las cuales debemos y podemos gozarnos. Así que no permita que en su vida haya amargura, que en su vida haya mentira, que en su vida haya hurtos, que en su vida haya enojos. Mejor quítelos, deséchelos. Es como una ropa sucia que ya no se pondría. Ya la agarra y dice, ay, esto está sucio y huele mal, ya no me lo pongo. Así es el enojo, así es el hurto, así es las malas palabras, así es las palabras corrompidas. Así que no se ponga la ropa sucia, deséchela. Y muy bien, pues aquí vamos a dejarle, vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre, gracias por tu palabra, ruego que nos dirija siempre a través de ella y que creamos lo que tú quieres para nosotros y que busquemos, Señor, siempre obedecerte, haciendo tu voluntad, no contristando al Espíritu Santo que mora en nosotros, sino ser benignos, misericordiosos y perdonadores. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a toda persona que lo escucha y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por ver este video, por darle like, por suscribirse. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo. Gracias.